Buenos días. Bienvenidos a estas jornadas y en particular bienvenidos a esta presentación de la Unidad de Evaluación y Control, donde os vamos a hablar de los controles a los que se pueden ver sometidos vuestros proyectos. A lo largo de esta presentación vamos a ir viendo, en primer lugar, quién es la Unidad de Evaluación y Control y cuándo entraréis en contacto con ella. Además, vamos a ir viendo los distintos controles a los que se pueden ver sometidos vuestros proyectos, la razón de esos controles y los tipos y los procedimientos de cada uno de ellos. Seguidamente, vamos a entregaros un cuadro resumen con la normativa a la que deberéis acudir en caso de duda. Y para finalizar, os vamos a dar una serie de consejos prácticos que os van a servir para gestionar los controles y su documentación desde el primer día del proyecto, para aseguraros así el éxito del mismo. Aquí os dejamos un índice más visual para que reconozcáis en todo momento y a través de imágenes en qué apartado de la presentación nos encontramos. Os voy a ir acompañando a lo largo de las exposiciones. ¡Empezamos! Como os adelantaba, somos la Unidad de Evaluación y Control, y aunque nos dedicamos a otras parcelas también, nuestra relación con vosotros ahora que iniciáis un proyecto nuevo será fundamentalmente a través de los controles al proyecto. ¿A qué más nos dedicamos y por qué puedes entrar en contacto con nosotros? Pues en principio gestionamos el panel de expertos externos. ¿Qué significa esto? Pues es la selección del panel de evaluadores que, entre otras cosas, han evaluado vuestros proyectos en esta convocatoria. También, y en colaboración con otras unidades, gestionamos el proceso de evaluación de la calidad al que se someten las solicitudes de subvención que se presentan a la Agencia Nacional, siempre dentro del ámbito de los programas europeos, así como el proceso de evaluación de informes finales y otras necesidades del organismo. Y por último, y como ya os avanzábamos, los controles primarios, de los proyectos que pertenecen a las acciones descentralizadas, gestionadas por la Agencia Nacional, como es el caso de vuestra acción K229. Los controles pueden llevarse a cabo por distintos organismos en función del tipo de control y de la jerarquía del mismo. Así podemos ver controles realizados por la propia Agencia Nacional, por la Comisión Europea, por el Tribunal de Cuentas Europeo y por la OLAF, que es la Oficina Europea de Lucha Antifraude. En el convenio de subvención, en el anexo 1, en la parte de las condiciones generales, buscáis la cláusula 227 y ahí se detallan las obligaciones establecidas para el beneficiario en caso de ser seleccionado para un control. ¿Por qué realizamos estos controles? Pues porque es una obligación contraída por la Agencia Nacional, es decir, el SEPIE, en cumplimiento de su contrato con la Comisión Europea. ¿Y para qué los realizamos? Para comprobar que la financiación concedida se está destinando a las actividades subvencionadas bajo el marco del programa y que éstas guardan fidelidad a lo estipulado en convenio. Con todo esto, el beneficiario se compromete a conservar la documentación por un periodo de 3 años, dado que en ninguno de vuestros casos la subvención concedida es superior a 60.000 euros. Si lo fuera, deberíais guardar la documentación durante 5 años. Asimismo, y en base a la cláusula 227 que mencionábamos en la anterior diapositiva, el beneficiario se compromete a facilitar cualquier información que se le requiera relativa al proyecto. Entramos ahora en los distintos tipos de control para los que podéis ser seleccionados. Como veis, hay controles que se ejecutan durante la vida del proyecto y otros que se realizan cuando el proyecto ya ha terminado. Os los hemos diferenciado por colores. Dentro de los que se realizan cuando el proyecto ya ha terminado, tenemos el informe final. El 100% de los proyectos tendrá que presentar un informe final.
Este es un control que se realiza en las instalaciones de la Agencia Nacional, con el fin de determinar el importe definitivo de la subvención a la que el beneficiario tiene derecho. El beneficiario presentará a la Agencia Nacional a través de la Mobility Tool un informe final que incluirá, entre otros detalles, una declaración de gastos. No os preocupéis ahora por el contenido de ese informe final. Seguro que en las presentaciones que os ha preparado la unidad de escolar vais a tener esta información, además de en las jornadas de seguimiento que a futuro se organizarán para vuestro proyecto. Otro de los controles al finalizar el proyecto es la revisión documental. Es una revisión exhaustiva de los documentos justificativos. Se realiza en las instalaciones de la Agencia Nacional y se lleva a cabo una vez concluida la revisión del informe final. Previo requerimiento, el beneficiario presentará a la Agencia Nacional los documentos justificativos de todas las categorías presupuestadas. Y por último, dentro de esta clasificación nos encontramos también la auditoría financiera. Este control se lleva a cabo una vez finalizado el proyecto, tras la evaluación del informe final. Además de proporcionar todos los documentos justificativos como en el control anterior, el beneficiario deberá permitir que la Agencia Nacional acceda al registro de gastos del proyecto en la contabilidad del beneficiario. Pasamos ahora al otro tipo de controles, los que se realizan durante la vida del proyecto. Tenemos dos tipos de controles, pero en realidad para vosotros solo aplica uno: la visita de control in situ. Se realiza en las instalaciones del beneficiario, para que la Agencia Nacional compruebe directamente la realidad y la elegibilidad de la totalidad de las actividades y los participantes del proyecto. Durante los controles in situ, el beneficiario pondrá a disposición de la Agencia Nacional para su revisión los originales de los documentos justificativos. Por último tendríamos la auditoría de sistemas, pero que como este control no aplica a vuestra acción de cada 229, no nos vamos a entretener más en él. Veamos ahora algo más en profundidad cada tipo de control. El procedimiento que sigue una visita de control in situ es muy sencillo. Primero recibiréis una notificación y desde ese momento, en un plazo mínimo de 15 días, se personarán en vuestras instalaciones 1 o 2 compañeros de la unidad de evaluación y control. A partir de ahí tenemos 30 días para emitir un informe provisional basado en los hallazgos encontrados con las evidencias que nos habéis aportado. Una vez que recibáis el informe, contáis con 30 días para hacer llegar vuestras alegaciones en caso de que existan incidencias que consideréis debéis subsanar. Se abre un nuevo plazo para nosotros de 30 días para tramitar dichas alegaciones y emitir un informe definitivo, el cual será finalista salvo que se quiera elevar recurso de alzada. Recordad que todas las notificaciones os las haremos llegar a través del portal del beneficiario y que los cómputos de plazo se inician al día siguiente de la apertura de la notificación. En caso de que no la hayáis abierto, el cómputo se inicia a los 10 días de su envío. Los objetivos que perseguimos en una visita de control son: por un lado, comprobar la realidad de los hechos desencadenantes, en base a las evidencias que vosotros mismos nos vais a aportar, y de cada una de las partidas presupuestadas en cada caso: actividades de aprendizaje, enseñanza y formación, necesidades especiales o costes excepcionales en caso de que aplique. Otro de nuestros objetivos va a ser detectar casos de buenas prácticas, así como corregir posibles deficiencias detectadas en ese momento de cara a la mejora y a la implementación para lo que nos queda del proyecto. Y por último, revisar registros contables del propio proyecto. En esta diapositiva encontraréis una relación de los apartados que iremos chequeando a lo largo de la visita. Están subdivididos en 3 grandes bloques: el diseño y la ejecución del proyecto, la calidad de los equipos de trabajo y los resultados. Los iremos revisando todos y alguno más que surja de lo que nos vayáis contando en nuestra entrevista.
Recordad que este tipo de controles no conlleva ajustes económicos, con lo que son una oportunidad formativa muy enriquecedora para vuestro proyecto. Pasamos a los controles que se realizan una vez se haya finalizado el proyecto. Y empezamos aquí con la revisión documental. En este caso, los objetivos son verificar la elegibilidad y realidad de los costes declarados en el informe final y el aprendizaje para futuros proyectos. En este tipo de control y en el caso en el que se encontrasen incidencias no subsanables, sí que se aplicaría un ajuste económico en forma de reembolso parcial de la solicitud. La línea del proceso de la revisión documental es muy similar a la de la visita de control, salvo que como no hay visita in situ a las instalaciones, tras la notificación se inicia directamente el plazo de 30 días para el envío de la documentación. A partir de ahí, los mismos plazos de 30 a 30 para emitir informe provisional, recepción de alegaciones y emisión de informe definitivo. Por lo tanto, en caso de agotar el proceso completo porque hay hallazgos que subsanar, el tiempo de duración sería de 90 días. Si la revisión documental no produce hallazgos y no hay informe provisional, pasaríamos directamente al informe definitivo, en cuyo caso la duración máxima del proceso serían 60 días. Vemos ahora qué debemos justificar de cada partida y qué documentación debemos guardar. Lo primero que os puedo decir aquí es que de cara a tener un documento de referencia donde se nos detalle la documentación de cada partida financiera, el anexo 3 será vuestro mejor aliado. Para justificar la partida de gestión y ejecución, la clave está en tener la Mobility Tool actualizada y redactar un completo informe final. Si eres coordinador, además debes subir los resultados a la plataforma de resultados. Si eres socio, asegúrate de que tu coordinador ha subido los resultados a la plataforma. Y tanto si eres coordinador como si eres socio, aporta prueba de las actividades realizadas y los resultados obtenidos en el informe final y en la Mobility Tool. Partiendo de esto, nosotros, desde la unidad de evaluación y control, no solicitaremos ninguna documentación extra. Para las actividades de aprendizaje, enseñanza y formación, los documentos justificativos serán la prueba de asistencia a la actividad en forma de lista de presencia o de certificados de asistencia individual, firmados por la organización de acogida, en la que se especifiquen el nombre de los participantes y el propósito de la actividad, así como sus fechas de inicio y conclusión. Si no recordases estas características, recuerda que en el anexo 3 están detalladas. Otro documento justificativo para esta partida son las pruebas de vinculación de los participantes con su institución. Para ello sirven tanto contratos como hace constar del secretario, RNTs o antiguos TC2, nombramientos, etc. Lo más importante de esta documentación es que, escojas el que escojas, siempre demuestren su vigencia durante el periodo de vida del proyecto. Otro documento justificativo para esta partida serán los seguros, aunque después veremos una diapositiva específica para este capítulo. En caso de apoyo lingüístico, porque tu proyecto cuente con actividades de larga duración, también deberás presentar prueba de asistencia a los cursos en forma de declaración firmada por el proveedor de los mismos, en la que se especifiquen el nombre del participante, la lengua impartida, el formato y la duración del apoyo lingüístico. O factura de compra de los materiales de aprendizaje, en la que se especifique la lengua de que se trate, el nombre y la dirección de la entidad que expide la factura. El importe y la divisa, así como la fecha de la factura. En caso de que el apoyo lingüístico lo ofrezca directamente el propio beneficiario, necesitaremos declaración fechada y firmada por el participante en la que se especifiquen el nombre del participante, la lengua impartida y el formato y la duración del apoyo lingüístico.
Como ya os habrán comentado en la presentación de convenios, en vuestra convocatoria y como medida adoptada a causa de la pandemia COVID-19, se recoge la posibilidad de realizar actividades de forma virtual. La documentación a aportar en este caso sería la misma, excepto los seguros, porque no ha habido la movilidad, y la financiación la recogida de acuerdo a la adenda incluida dentro de las condiciones particulares de tu convenio como una cláusula más al final del mismo. En el caso de que tu proyecto tenga un apoyo a necesidades especiales, tienes que tener en cuenta que el cálculo del importe de esta subvención consiste en un reembolso del 100% de los costes relacionados directamente con participantes con necesidades especiales y sus acompañantes. Los documentos justificativos serán las facturas de los costes reales en que se haya incurrido, en las que se especifique el nombre y la dirección de la entidad que expide la factura, el importe y la divisa, así como la fecha de la factura y también un certificado que acredite la condición de necesidad especial. En el caso de que tu proyecto tenga costes excepcionales, tienes que recordar que la subvención equivale al reembolso del 75% de los costes reales subvencionables, ya sea por subcontratación o por la adquisición de bienes o por la prestación de una garantía financiera. En caso de que sean costes subvencionables por viajes onerosos, se subvencionaría el 80% de los mismos. Tener en cuenta en los costes subvencionables que, como novedad, para proyectos que tengan actividades virtuales, los beneficiarios podrán transferir hasta el 10% de los fondos asignados para partidas presupuestarias de coste unitario a la de costes excepcionales, para cubrir gastos relacionados con la compra o alquiler de equipos o servicios necesarios para la realización de actividades de movilidad virtual debido a la COVID-19. Incluso si no se hubiesen adjudicado inicialmente fondos a esta categoría de costes excepcionales. En cuanto a la documentación justificativa, varía en función del tipo de costes excepcionales que se te haya concedido, pero van a ir desde facturas hasta pruebas de gasto. Para ello, os invitamos a una lectura detallada del anexo 3, páginas 8 y 9. Ya tengo toda mi documentación clara. ¿Qué tengo que hacer ahora para enviarla? Pues bien, a la hora de enviar la documentación lo más importante es que hagáis una lectura muy detallada de la notificación. En ella se explican tanto el procedimiento a seguir como los documentos a enviar. Recordad que al subir la documentación se pueden producir errores de carga, cuya solución viene descrita en la propia notificación. Y recordad también que en caso de que la documentación pese más de 15 megas, podéis hacer tantos envíos de archivos como necesitéis, sin superar ese peso. La documentación deberá ir bien organizada en carpetas, nombradas de forma significativa, y no olvidéis incluir una declaración responsable del representante legal, donde haga constar que los documentos que enviáis son copia fiel del original. Pasamos al último de nuestros controles, la auditoría financiera. El detalle del procedimiento es el mismo que para la revisión documental, salvo en estas diferencias. El control se realiza sobre una muestra de beneficiarios y las comprobaciones se realizan mediante documentos de soporte y registros contables del beneficiario. El lugar es en la sede del beneficiario y la lleva a cabo una empresa auditora encargada por el SEPIE. Los trabajos y el informe los realiza la firma de auditoría externa, siendo en todo momento el SEPIE quien ostenta la titularidad y la responsabilidad del control. Las liquidaciones también las realiza el SEPIE. El proceso es como el de la visita de control en cuanto a que tras la notificación y en un plazo mínimo de 15 días recibiréis la visita de los auditores. El resto del proceso en cómputos de 30-30, como ya lo hemos visto anteriormente. Dicho todo esto, es muy comprensible que se os generen dudas, por lo que desde nuestra unidad hemos decidido crear un documento de consulta para los beneficiarios en el que hemos incluido los tipos de controles,
a qué acciones y a qué sectores afectan, qué documentación se solicita, las posibles consecuencias de un control y para que os resulte más accesible una relación de errores frecuentes. Este documento lo podéis encontrar en la página web del SEPIE. En el menú desplegable seleccionas Erasmus+ y de ahí la unidad de evaluación y control. Ahí encontrarás, además de este documento de referencia, otras muchas informaciones que te pueden ser relevantes. Pasamos ya al segundo bloque de la presentación, el referente a la normativa. Simplemente dejaros este cuadro de resumen que recoge toda la normativa de referencia para futuras consultas. Y llegamos ya a la recta final de la presentación, una parte más práctica de incidencias frecuentes y recomendaciones. Las incidencias más habituales que hallamos cuando realizamos un control son estas. Ausencia de seguros, pólizas que no son nominales y que no demuestran que el participante está bajo esa cobertura, o coberturas insuficientes. La siguiente diapositiva será para ver cuáles son las coberturas que necesitáis asegurar. Otra de las incidencias más habituales es la falta de documentos que demuestren las vinculaciones, o bien porque los documentos estén incompletos, como por ejemplo contratos indefinidos que no prueban la vigencia, o nombramientos de años previos al proyecto, o RNPs donde no aparece el participante, o relaciones no vinculantes. ¿A qué me refiero con relaciones no vinculantes? Pues en el caso de actividades de formación que no estén basadas en una relación profesional o en una relación de estudiante o alumno en prácticas. Una tercera incidencia muy habitual es la de no respetar las normas de visibilidad del programa. No respetar los logos, la presencia en la web o el reconocimiento de la subvención. Y la última sería el error al introducir los datos en Mobility Tool, de modo que no nos cuadran los datos que aportáis en la Mobility Tool con los que se expresan en la documentación aportada. Recomendaciones. Pues bien, la recomendación más importante radica en que desde el primer día del proyecto se tenga un minucioso proceso para conservar la documentación. Guardar cualquier evidencia de la realidad de lo declarado en el informe final y de su relación directa con la actividad. Toda la documentación debe estar asociada al proyecto y poder seguir su trazabilidad. Esto no debe de generar mayor estrés, porque como siempre decimos, cualquier actividad que se haya realizado realmente habrá dejado una huella y una traza que se puede demostrar. Es importante también distinguir entre la documentación financiera justificativa de cara al SEPIE, donde en la mayoría de los casos no pediremos tarjetas de embarque, ni billetes de avión, ni facturas de los costes generados en una actividad, por ejemplo, pero estos sí que podrán ser requeridos para la contabilidad de vuestros centros. Por ello, es necesario que asocies al proyecto y solo nos envíes aquella documentación justificativa aquí explicada, dejando para la contabilidad de vuestro centro el resto de pruebas necesarias. La contratación de un seguro es responsabilidad de cada organización participante. Como mínimo, incluirá las coberturas aquí expresadas, en base a la guía Erasmus+ 2020. Es importante que las pólizas recojan una información nominal de los participantes, así como las fechas de validez. ¿Cómo puedo guardar la documentación? Pues este es un ejemplo práctico. ¿Cómo guardar las carpetas asociadas a nuestro proyecto con nombres significativos y sin olvidar la declaración responsable del representante legal? Y como último recordatorio, no olvides la guía de controles como documento de consulta
además de los anexos. En breve tendremos publicada la versión para el 2020. Si ahora mismo accedes a la ruta que te daba antes, encontrarás la del 2019. En breve, como digo, estará la del 2020. Y en caso de dudas, siempre os atenderemos en el correo controlesk2@sepie.es. Muchas gracias por vuestra atención y me gustaría agradecer a los centros y sobre todo a los profesores implicados la ilusión de embarcaros en un proyecto Erasmus+. Y tanto a profesores como a alumnos os deseo unas experiencias maravillosas con vuestro proyecto.